¿Te has perdido alguna de nuestras enseñanzas porque quizás no estabas en casa o estabas conduciendo? Te presentamos a continuación las plataformas en las que podrás encontrar el contenido de ILR. En Instagram como Iglesia La Roca EC. En Facebook, Iglesia La Roca. En YouTube, ILR Iglesia La Roca. En Twitter, Iglesia La Roca EC. En Spotify y en Apple Podcasts estamos como ILR Podcast. Seguiremos trabajando para que puedas disfrutar y aprender desde las aplicaciones que más usas. ILR Conectada. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a vencer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Bendiciones, hermanos. Hoy día nos toca estudiar la palabra de Dios y siempre es una alegría poder compartir este tiempo
cuán necesario es para nosotros ejercitarnos en la lectura comprensiva de la palabra de Dios y poder entenderla, porque muchas veces nos acercamos a este texto maravilloso y no comprendemos. Seguimos en esta línea de estudio y hoy día quisiera hablar sobre crecimiento. Es una palabra que se utiliza muchas veces, las iglesias la utilizan muchas veces, pero hoy día quisiera hablarlo a manera del discípulo que va creciendo. Un discípulo que crece es una iglesia que crece. Una iglesia que crece es el reino de Dios que crece. Eso es lo más importante. Cuando nosotros hablamos de las personas que conocen a Jesús y crecen, tenemos que recordar que este crecimiento no es un mérito humano. No tiene nada que ver con nuestra naturaleza. Más bien es algo que sucede en ese cambio sobrenatural que nos trae Dios. Es el corazón y la naturaleza de Dios que nos hace a nosotros de una manera expansiva su bendición. En Juan 4:24, Jesús le hablaba a la samaritana que Dios es espíritu. No podemos entender, no podemos contender, ni podemos comprender lo maravilloso y la grandeza de nuestro Dios. Pero también en 1 Juan 1:5 nos habla que Dios es luz, penetrante, difusor, desaparece en las tinieblas. Y Dios es amor en 1 Juan 4:16 al 18. Siempre Dios está incluyendo a más personas para que sean objetos de su amor. Pero la gran advertencia de esto es que Dios también es fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29. ¿Qué nos quiere decir estas porciones de la palabra de Dios? Que hay cualidades de la naturaleza de Dios, pero que también nos sirven para poner límites a lo que debemos crecer. No podemos crecer en el egoísmo o en mis sueños. Se trata de crecer en lo que realmente Dios quiere que nosotros seamos. Cuando apuntamos al crecimiento que debo tener yo como discípulo, tiene que estar unido a la visión de la casa, de la iglesia local, unido al corazón misionero de la iglesia, porque a través de la casa es el instrumento de Dios para que podamos cumplir y encontrar el propósito eterno de nuestro Dios. Cuando yo estoy sirviendo, estoy creciendo. Cuando yo estoy sacrificando, estoy creciendo. Cuando yo estoy perdonando y cuando yo solamente miro a Cristo, estoy creciendo. Mi objetivo de crecer es que cada día menos de mí, más de Dios. No se trata que las personas me conozcan o me reconozcan como el instrumento de Dios, como la herramienta bendita de Dios. Se trata siempre de que otros puedan ver la gloria del Señor en todo lo que hago y en todo lo que hablo. Si yo tengo este corazón, que es el mismo corazón misionero de la iglesia, voy a crecer en el mandato de la gran comisión. Esa comisión que fue dada por Jesús para que nosotros podamos llegar a todas las personas que lo necesiten. Esta comisión me implica a que yo debo crecer en mi comunicación o predicación de la palabra de Dios a toda criatura y a cada nación bajo el cielo. No puedo creer que un cristiano piense que va a crecer sin contar de su fe, porque es algo contradictorio. Que un cristiano piense que tiene todas las bendiciones, está creciendo en su negocio, está creciendo en su vida familiar, está creciendo en sus finanzas, está creciendo en su salud, pero él no le cuenta a nadie acerca de lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces, predicar el evangelio es una manera de medir si estoy creciendo o no estoy creciendo. ¿A cuántas personas de alguna forma u otra forma le he compartido mi fe? Le he tomado el tiempo para darle la palabra de salvación, la palabra de misericordia del Señor. En segundo lugar, si estoy creciendo realmente, voy a testificar. Si yo voy a testificar, como dice la gran comisión, como dice Hechos 1:8, hasta los confines de la tierra, entonces sí estoy creciendo. Pero si me convierto en un cristiano que no testifica,
soy un cristiano improductivo, estéril, porque no estoy trayendo fruto. Tal vez no soy muy dicho o dado a la palabra, tal vez no soy muy experto en conocer la palabra de Dios, pero eso no es excusa para no predicar del Señor. Porque Dios dice que nosotros hemos sido puestos como luminares en el mundo, como sal y luz de esta tierra. Es decir, que donde yo estoy, mi testimonio hablará más fuerte que mis palabras. En tercer lugar, tengo que hacer discípulos. Esto va más allá que la predicación y el testimonio. Es decir, hago un compromiso para formar a otros, para enseñar, para guiar. Eso realmente es crecimiento. Cuando soy una persona que se ha comprometido en la labor de ser un ayudante del pastor, del líder del nexo, del grupo pequeño, de aquel que visita, pero también se da el tiempo para cuidar a aquellos débiles o nuevos en la fe. Cuando estoy creciendo, cuando llevo oración y sanidad por otros que lo necesiten, como dice Marcos 16, 15 al 18. Cuando estoy orando y cuando pongo mis manos creyendo que Dios va a obrar un milagro, estoy creciendo. Y en último lugar, cuando me dedico al aprendizaje, a mi discipulado, me comprometo al estudio, a ser perfeccionado en la enseñanza, estoy creciendo. No se trata solamente de hablar, o no se trata solamente de llegar a la iglesia, o de tener un ministerio. Estoy creciendo cuando me educo, cuando me formo, cuando me tomo el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Crecemos por el espacio que Cristo nos da en este mundo perdido. Si no hubiera un mundo perdido, no tendríamos que crecer. Bastaría que todos camináramos al Señor con mucho corazón y con mucho gozo lo haríamos. Pero en este mundo que cada día rechaza a Jesús, necesitamos crecer para guiar a otros. Cuando tenemos este corazón misionero, crecemos. Cuando llegamos a aquellos que están sentenciados de muerte por sus pecados y los separamos de la esclavitud del pecado, crecemos. Cuando buscamos a aquellos que se han apartado por un tropiezo, por un mal testimonio, por una herida, por una circunstancia, crecemos. Cuando buscamos a aquellas personas que no quieren oír de Jesús, crecemos. Y cuando peleamos contra las huestes del mal y rescatamos aquellas almas cautivas por el poder del engaño y del pecado, crecemos. Siempre el corazón misionero del crecimiento que Dios ha puesto en nuestra vida nos va a guiar para ser aquellas anclas o faros de salvación para otros. Recuerden que tan importante es el crecimiento siempre y cuando guiamos a otros a la palabra del Señor. Si no buscamos esas almas, realmente nos estamos hinchando, estamos inflamados, pero no crecemos. Es tan importante comprender. La iglesia necesita de nuestro crecimiento. Hay muchas personas que quieren estar en una iglesia victoriosa, vibrante, en una iglesia que crezca, pero esto no sucederá si personalmente no hay un cambio en nuestra vida. Así que esto es muy importante de comprender. La iglesia crece por las personas que crecen. Las personas no crecen por la iglesia. La iglesia crece por nuestro compromiso con la palabra de Dios, por nuestro compromiso con la gran comisión, con nuestro compromiso con el Espíritu Santo. Dios hará su obra en nosotros si se lo permitimos. Si no le permitimos obrar a Dios, simplemente estaremos destinados a ocupar una silla. Seremos de aquella persona que siempre se sienta en este lado, pero nunca nos sentaremos alrededor de nuestro fruto. Y es una buena pregunta que hacer.
El año pasado podríamos echarle la culpa a la pandemia, que no podíamos hacer muchas cosas, pero le quiero decir que en medio de la pandemia, la iglesia creció, se hizo más fuerte y visible para aquellos que nunca pensaron en llegar a la iglesia. Es una gran oportunidad. Vivimos en estos últimos tiempos, pero no para acarrear o para encontrar todas las bendiciones que necesitamos. Estamos en el tiempo del crecimiento, mis queridos hermanos. Debemos preguntarle, Señor, ¿dónde me quieres? Señor, ¿dónde te soy más útil? Señor, ¿dónde me necesitas? Cuando lo hacemos, crecemos. Y si no hacemos esta pregunta diaria al Señor, realmente estamos viviendo un estancamiento. Simplemente somos alguien más que entró por las puertas de la iglesia, pero no nos hemos convertido en aquella iglesia gloriosa y perfecta que el Señor necesita en estos momentos. Cuando crecemos, somos la voz de Dios para aquellos que no pueden escuchar, y podemos trabajar a través del Señor y por medio de Él llevar ese mensaje de reconciliación a otros. Según de Corintios 5, 18 al 21 dice, y todo esto proviene de Dios. Noten el acento del apóstol. Todo esto proviene de Dios. No es simplemente un capricho mío o del pastor o de la iglesia. Se trata de que Dios ha puesto este sentir. ¿Por qué? Pablo contesta, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta palabra se va a repetir muchas veces porque de eso se trata el crecimiento. El crecimiento no es hacer señales y prodigios. El crecimiento se trata de reconciliar a las personas, de trabajar y servir por las almas. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nosotros en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y todos ustedes que me escuchan, si usted vive una vida apartada, una vida cautiva por el pecado, una vida que siente miseria, reconcíliese con Dios. No hay nada más poderoso y maravilloso que ese mensaje. Regrese a casa. Vuélvase al caminar con el Señor. Vuelva al primer amor. Porque Dios lo está llamando. Reconciliaos con Dios. El verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros también fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo invoca la constitución de que los testigos de Jesús son sus embajadores. Usted sabe que un embajador recibe una credencial que testifica que él va en representación o es vocero de un país frente a otro. Y lo primero que hace este embajador es presentar las cartas de acreditación al país enviado para que este país tenga el conocimiento que si tiene alguna duda, si quiere conocer la opinión o recibir ayuda, tiene que ir a hablar con su embajador delegado. ¿Entiende la importancia de que Pablo nos está llamando que somos embajadores de Cristo? La gente no debe preguntar ¿dónde está Dios en este mundo? ¿Dónde está Cristo en medio de la crisis? ¿Dónde está Cristo en medio de la pandemia? Ellos deben preguntar ¿dónde están sus embajadores? ¿Qué están diciendo sus embajadores en medio del trance político? ¿Qué están diciendo los embajadores en medio de la muerte, de la enfermedad, de la injusticia, de la pobreza? ¿Qué están diciendo los embajadores en medio de la inmoralidad, en medio de los asesinatos?
nos hemos olvidado que nuestro crecimiento lleva la responsabilidad de representar a Jesús a un mundo que no lo conoce. Preguntémonos, ¿he crecido hoy día? Porque las marcas de mi crecimiento serán que mis amigos conozcan que pertenezco a Cristo. Que no soy miembro de una iglesia y conocen el nombre de mi iglesia, sino que conocen que pertenezco a Cristo. Que hoy me encuentro más cerca de Él, que no me voy a esconder, que no lo voy a negar, que no voy a huir, que no voy a ceder, que no voy a flaquear, porque mi crecimiento me apunta y me lleva a Cristo. Anteriormente, en la Edad Media, los creyentes pensaban que tenían que huir del mundo para guardar su santidad. Tenían que escapar de la tentación para seguir a Cristo. Hoy día comprendemos que no tenemos que huir de la tentación, sino luchar contra ella. Tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que luchar contra un mundo que nos seduce y nos trata de hacer tropezar. Tenemos que buscar nuestra fortaleza en ese compromiso de ser un embajador para Cristo Jesús. La gente no debe preguntar dónde está Dios, sino dónde está su iglesia que trabaja. ¿Dónde están los cristianos que oran y sirven a ese Rey verdadero? Nos constituimos no solamente embajadores, sino en voceros del Señor. En Romanos 10, 14 al 15, Pablo hacía esta pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Por supuesto, es una paradoja, invocar a aquel que no han creído. Pablo estaba hablando del poder de la vida del cristiano que ha crecido en el Señor. Y sigue: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Invocar, oír y predicación son las muestras del crecimiento. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos un trabajo: ser la voz en un mundo silenciado por la rebelión y el pecado, en un mundo desértico de amor y esperanza y de perdón. Ser la voz que clama en el desierto, como decía Juan el Bautista, que era simplemente el predecesor del anuncio del Salvador, del Mesías, del ungido. Juan reconocía que no era el Mesías, pero era la voz para aquellos que estaban encadenados al desierto. Usted no puede hacer milagros, probablemente, pero usted sí puede ser la voz del Señor. Usted sí puede ser el consejo, la esperanza, la guía. Ser aquel que menciona, invoca y predica a aquel que venció a la muerte y hoy está sentado a la diestra del Padre. Si vamos a crecer, vamos a ser personas maduras. Es decir, vamos a tomar decisiones en función de la palabra de Dios, en función de la obediencia y la disciplina del Señor, como estaba enseñando anteriormente. Y eso me traerá crecimiento. Si yo voy a crecer, voy a estar comprometido con la necesidad financiera de la palabra de Dios de la iglesia local. Sí, mi compromiso es ofrendar, diezmar y todo lo que quiera dar. Sí, yo sé que podríamos decir, no tengo lo suficiente, pero si usted va a crecer, usted no va a estar limitado por las circunstancias. Usted no va a estar limitado por lo que los hombres dicen o piensan. Usted va a caminar con esa fe sobrenatural, sabiendo que su sustentador,
su dador, su proveedor es el Señor. Y cuando usted va a crecer, usted va a conocer lo que significa reproducirse en el Señor. Usted no va a ser siempre el mismo cristiano que vive en una casa rodeado de otros que no son cristianos. Su testimonio comenzará a traer luz en medio de las tinieblas, sin predicación, sin preparación, tal vez sin ser un experto en la palabra de Dios, pero como les decía al principio, el mensaje poderoso del cambio en su vida no va a caer en tierra. Siempre habrá respuesta y se dará cuenta que los que viven alrededor suyo le van a decir, ¿qué es lo que tienes que te hace diferente? ¿Por qué tú no reaccionas igual? ¿Por qué tú no hablas como los otros? ¿Por qué tú no te quejas? ¿Por qué tú no te lamentas? ¿Por qué tú no tienes miedo? Y usted podrá decir, porque Cristo vive en mí. Usted va a reproducirse en esas almas que necesitan la vida eterna. Cuando nosotros crecemos, sabemos que no podemos ser estáticos, sino que voy a asumir responsabilidad. Y esto quiero decirle bien claro. Crecemos para servir, no para servirnos. Si usted está creciendo y las personas comienzan a darle palmaditas y dicen, hermano, de verdad, lo que usted enseñó, lo que usted me explicó, lo que usted oró, me tomó, me llevó, me ayudó, me bendijo, y usted comienza a creer que hay poder en usted, usted no está creciendo, usted está decreciendo, hermano, porque está llenando su vida de orgullo. El cristiano crece cuando su vida renuncia al orgullo y se llena de servicio. Muchas veces Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo. Sí, al principio de su ministerio, apóstol de Jesucristo, testigo del Señor. Pero al final de su ministerio, cuando él entendió que el crecimiento se trataba de Jesús y no de la gente, se autotituló el doulos de Jesús, el esclavo de Jesús. Probablemente a nadie le gustaría ser llamado o ser reconocido como esclavo. Hoy, en muy pocos países de la tierra, aún se practica la esclavitud de muchas maneras. En nuestra sociedad es algo que se repudia. Pero Pablo entendía que el concepto del discípulo es pertenecer a Jesús como un esclavo. Todo el tiempo y fuera del tiempo, mi vida crece entre más le sirvo al Señor. Pregúntese y preguntémonos ahora, ¿por qué no crecemos? Simplemente porque no le pertenecemos más a Jesús. Mi vida le pertenece a mi necesidad, a mis caprichos, a mi trabajo, a mi familia, a mis sueños, a mis anhelos, a mis temores. Si yo no renuncio a eso, yo no le voy a pertenecer a Jesús. Cuando crezco, estoy sirviendo para que otros crezcan. Dice que cuando se cortan los árboles grandes, queda espacio para que los pequeños crezcan. ¿Sí? Hay personas que creen que son el árbol grande de la iglesia. Sin ellos, la iglesia no se sostiene. Solo ellos son los llamados. Solo ellos son los perfectos. Solo ellos son los que han entendido todo y han comprendido todo el misterio de Jesús. Pero Dios nos ha llamado a que formemos a otros, a hacernos a un costado, a un lado, para que crezcan a otro. Si tengo el inmenso privilegio de ser llamado pastor de mi iglesia en este momento, pero yo sé que este llamamiento no es eterno, es temporal, porque el pastor de la iglesia La Roca no soy yo, es Jesucristo. Y cuando el Señor levante y designe a otro, será el tiempo de pasar la posta. Hacen mal las personas que creen que se crea una dinastía alrededor del púlpito, o solo ellos o los apellidos de ellos son los únicos que pueden pastorear. Es un error y una equivocación, mis queridos hermanos. Le pertenezco a Cristo. Yo soy un siervo, un esclavo del Señor, no de las personas.
No vivimos por los aplausos o el reconocimiento, o porque la gente dice usted lo hace muy bien. Vivimos para recibir aquella palabra al final del tiempo de nuestra vida y presentarnos al Señor. Bien, buen siervo fiel, sobre poco estabas, sobre mucho te pondré. Esa es la corona que necesitamos. Por eso crecemos cuando ayudamos a crecer a otros. Hermano, no piense que su trabajo en el Señor, como dice la Escritura, es en vano. Todo tiene fruto y todo traerá reconocimiento de nuestro Padre. Si creemos que nuestro crecimiento es unilateral, estamos engañados. Crecemos para que otros crezcan con nosotros, para levantar a otros, para animar a otros, para hacer que otros sean mejores que nosotros. Tendemos la mano para que otros crean. Siempre estaré agradecido por la vida del pastor Randy Ziegler, cómo marcó mi vida. Cuando otros no creían en mí y me habían etiquetado como un fracaso, él me extendió la mano y me invitó a servir. Y cuando otros lo criticaban, él decía, un día Samuel se va a levantar. Sus palabras me animaron y le digo que muchas veces sus palabras me han sostenido alrededor de todos estos años sirviendo al Señor. Hoy Randy no está ya con nosotros aquí en Ecuador, está en su país retirado. Pero su obra, sus oraciones, su visión sigue creciendo a través de todos aquellos que recibimos la buena semilla. Espero que mi vida haya sembrado semillas de crecimiento en otro desafío. Y sabe, su vida también tiene esa semilla poderosa para levantar a otro. Crecemos cuando ayudamos a otros a crecer. El Señor Jesús fue muy enfático con sus discípulos. Ustedes no serán como los poderosos del mundo. Ustedes han venido a servir. Yo he venido a servir. Así que crecemos cuando servimos a otros. La iglesia local madura cuando el pueblo, los discípulos crecen. La comisión, la gran comisión de Dios se cumple cuando usted y yo crecemos. Jesús es glorificado y Jesús reina cuando usted y yo crecemos. Así que se da cuenta la importancia de comprometerse con el cuerpo de Cristo. Si usted está en un momento de su vida que dice, me quiero hacer a un lado, tengo tantos problemas, yo no quiero ir hacia la iglesia, le quiero decir que eso es un error. Usted no cambia cuando sus problemas terminan en su vida. Usted cambia cuando a pesar de sus problemas, Cristo sigue reinando en su corazón. Aunque haya dolor y resentimiento, Cristo sigue gobernando su vida. En ese momento, usted crece y es más grande que las circunstancias que lo quieren tener atrapado. Quiero terminar orando, animándole. Levántese, hermano. Crezca. Sirva al Señor. No tire la toalla. No se rinda. El enemigo está vencido. El Señor lo necesita a usted, me necesita a mí para glorificarse en su cuerpo. Ore conmigo, dile, Señor Jesús, hoy día me rindo no a mis problemas, me rindo no a mi pecado, no me rindo a las circunstancias. Hoy voy a crecer en tus manos, en tu nombre. Señor, si tú necesitas romper algo en mí y volver a hacerlo de nuevo como el buen orfebre que eres, hazlo, Señor. Yo quiero crecer para que otros crezcan alrededor mío. Mi vida te pertenece y para ti sea la gloria. Si yo he pensado que la gente me necesita, perdóname, Señor. La gente te necesita a ti y no a mí. Gracias, Señor, porque mi iglesia puede crecer si yo crezco. En el nombre de Jesús, amén, amén. Si usted tiene una inquietud, si tiene una pregunta, por favor escríbanos a la línea de oración y con mucho gusto estaremos contestando. Y recuerde, usted crece
cuando sirve a Cristo. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Como el siervo hoy busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Y yo quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Oh mi Dios, me rindo. ¿Te has perdido alguna de nuestras enseñanzas porque quizás no estabas en casa o estabas conduciendo? Te presentamos a continuación las plataformas en las que podrás encontrar el contenido de ILR. En Instagram como Iglesia La Roca SC. En Facebook, Iglesia La Roca. En YouTube, ILR Iglesia La Roca. En Twitter, Iglesia La Roca SC.
En Spotify y en Apple Podcasts estamos como ILR Podcast. Seguiremos trabajando para que puedas disfrutar y aprender desde las aplicaciones que más usas. ILR Conectado.